¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. El día de hoy estamos realizando nuestra cuarta mesa en este marco de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Les platico que como hoy nosotros en nuestra institución estamos organizando esta serie de eventos para fomentar el diálogo a nivel nacional, se están realizando eventos similares en el marco de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales que organiza Comexo y de la cual somos parte este año como Universidad Insurgentes. Les doy la bienvenida a todos, a todas. Qué bueno que nos puedan acompañar. Me da mucho gusto ver principalmente jóvenes. Eso es muy padre porque ustedes son los que se enfrentarán a los próximos retos bueno, todos en general, pero ustedes en particular van a ser parte de un proceso en donde la tecnología va a tener un lugar central, en donde el quehacer como, como parte de la comunidad internacional y de la comunidad nacional en temas de negocios y de comercio, pues ustedes son pues parte medular y van a tener una serie de desafíos muy interesantes que irán abordando conforme vayan desarrollándose profesionalmente. Y justamente en ese sentido fue que pensamos organizar la mesa Negocios y Comercio Internacional, los desafíos tecnológicos y nuevos escenarios económicos. Y tenemos el día de hoy dos invitados de lujo. Tenemos por un lado al licenciado Víctor Noya, que nos acompaña. Él es miembro de la comunidad de Universidad de Insurgentes. Y también nos acompaña el doctor Abdiel Hernández Mendoza, que nos acompaña a distancia desde Querétaro. Él es profesor titular allá en la ENES Juriquilla y es un especialista. Ambos tenemos un par de especialistas de lujo. Entonces, no creo, estoy seguro de que se van a llevar muchas reflexiones el día de hoy y aparte los vamos a dejar pensando en muchas cosas. Bueno, antes de iniciar la mesa, me gustaría presentar a los dos participantes que tenemos el día de hoy. Como les comentaba, me acompaña Víctor Alberto Reyes Noya. Víctor es originario del Estado de México, es egresado del Instituto Politécnico Nacional, es licenciado en Comercio Internacional y Relaciones Comerciales, tiene experiencia profesional en comercio electrónico, ventas, tecnologías de la información y docencia. Y además, si me lo permites, Víctor, voy a agregar un punto. Es un especialista en tecnología, es coordinador de plataformas en nuestra universidad. Por lo tanto, pues es una persona que no solamente conoce de tecnología, ¿no? Sino que la vive día a día y aparte, pues con esta visión del comercio internacional que es muy importante para abordar múltiples desafíos actualmente. Por otro lado, también nos acompaña acá el doctor Abdiel Hernández Mendoza. Él es profesor de tiempo completo en la UNAM, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la unidad Juriquilla. Es adscrito de la licenciatura en Negocios Internacionales, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la ahora CONACYT. Es joven líder por selección del gobierno ruso en el Congreso Internacional Ruso Trudinishstevo. Espero haberlo pronunciado bien, Abdiel, si no ahí pues me podrías hacer la corrección. Te damos la bienvenida, Abdiel. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerte aquí en Universidad de Insurgentes, porque además de ser un destacado académico, de verdad muy destacado académico, es un extraordinario docente. Todos los que hemos tenido el gusto de haberte tenido como profesor, creo que podemos refrendar esta afirmación. Muchísimas gracias a nuestros participantes y voy a explicar un poquito la dinámica de la mesa para que los compañeros que nos acompañan el día de hoy, tanto presencialmente aquí en Plantel Tlalpan, como los que nos acompañan virtualmente en Zoom, entiendan la dinámica. Básicamente este es un conversatorio, por lo tanto venimos a intercambiar ideas.
Cada uno de nuestros participantes tendrá 15, 20 minutos para hacer una charla inicial, donde ellos pues darán algunas perspectivas sobre el tema central de la mesa. Posteriormente, pues bueno, abriremos el micrófono para que ustedes puedan también intercambiar ideas con los asistentes, para que puedan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, la puedan externar con nuestros participantes. Y también, pues bueno, por ahí hemos armado un par de preguntas para que también impulsemos el diálogo, ¿ok? Bien, y pues si te parece bien, Víctor, iniciamos con el doctor, posteriormente seguimos contigo y así continuamos la dinámica. Entonces, pues, doctor, te escuchamos con mucho gusto. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Bueno, por aquí me dicen que sí, espero que allá en la Universidad de Insurgentes también me escuchen. Sí, te Si no, escuchamos muy bien, Abdiel. Ajá, súper. gracias. Mi estimado Julio César, la verdad, qué gusto siempre verte, aunque sea así a distancia. Eh, con Julio, la verdad es que hemos tenido muchas pláticas desde que estudiábamos historia diplomática ya hace unos ayeres hasta el día de hoy sobre muchas de las cuestiones que están, digamos, en tendencia a nivel internacional y que a mí me ha tocado más como de esta cuestión teórica empezarlas a impulsar. Un saludo a las y los colegas de Comexo. Me da mucho gusto que la Universidad de Insurgentes esté dentro de estas mesas de ciencias sociales. También yo quisiera por ahí destacarlo. Mucho, supongo, tiene que ver con el trabajo de un investigador joven como es Julio y con todo lo que pues de alguna u otra manera le da a las disciplinas de ciencias sociales, lo cual pues también quisiera destacarlo. Un agradecimiento a las autoridades de la Universidad de Insurgentes y de pues todas las y los organizadores también desde la parte técnica que hacen posible esto. Supongo que Víctor tiene mucho que ver en ello. Ahorita le escucharemos y trataré, no sé cuánto tiempo tenga, pero si pueden moderarme porque pues soy como la persona que en el karaoke le dan el micrófono y ya no lo suelta, pues se los agradeceré. No tengo el permiso para compartir la pantalla, pero en lo que me lo pueden otorgar, les iré más o menos comentando de esta cuestión de negocios y comercio internacional, los desafíos tecnológicos y nuevos escenarios económicos. No hay necesidad también de la presentación, no, por si no la podemos tener. Nada más es una parte, digamos, muy indicativa respecto a lo que pues quisiera yo platicarles el día de hoy a todas y todos ustedes. Hay muchos elementos, hay un contexto muy importante. Me parece que a mí se me invita más como del lado de la geopolítica y la geoeconomía, que es precisamente desde donde me toca a mí elaborar este tipo de análisis. Y pues quisiera precisamente iniciar con ello, ¿no? ¿Qué es la agenda que tengo preparada para platicar con ustedes el día de hoy? Un contexto geoeconómico, hay tendencias tecnológicas, hay un trabajo que hemos realizado una colega aquí en Juriquilla y pues un servidor al respecto de lo que es, por ejemplo, la introducción de la industria 4.0 a la parte aeronáutica, ¿no? Lo que es la industria aeronáutica 4.0 y que de alguna u otra manera pues se han desarrollado temas muy completos al respecto de lo que es la inclusión de cierto tipo de tecnologías, inteligencia artificial, realidades ápticas, kinestésicas, inmersivas y otro tipo de realidades que implican pues de alguna manera la reducción de costos. Las cadenas logísticas de valor, seguramente ustedes saben que han cambiado, que hay de repente algunos eventos de corte internacional que nos permiten, pues, empezar a pensar que el mundo sin el comercio, con una restricción en el comercio, traería algunas implicaciones probablemente negativas para algunos actores del escenario internacional
pero para quienes sepan aprovechar, como se dice en el vulgo, a río revuelto ganancia de pescadores, esta coyuntura, seguramente observarán alguna área de oportunidad dentro del mercado. Y eso está sucediendo ahorita en un contexto que es con el que vamos a iniciar. La otra cuestión que seguramente ustedes la han escuchado de parte de sus profesoras y profesores en el seguimiento de las noticias es este tema del nearshoring, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo precisamente en un contexto de confrontación comercial mundial en donde pues esta animadversión muy grande de Occidente frente al mundo oriental, en específico Rusia y China, pues resulta ser que pues trae consecuencias también para el mercado. Y no son consecuencias en términos de vamos a dejar de consumir todo lo producido en, por, digamos, Shenzhen en China o en Skolkova o en Académica Gorat de Rusia, sino realmente tiene otra implicación en donde pues a mí es lo que me gusta indagar, no es solamente observar quién tiene el control de la inteligencia artificial, el big data, el deep learning y todo este tipo de tecnologías que en estos momentos están en boga y que son resultado de un proceso histórico llamado Revolución 4.0, Industria 4.0, segunda revolución científico-tecnológica. Va a variar mucho según quien esté analizando las revoluciones industriales desde la perspectiva que a mí me toca analizar, lo que es la perspectiva de Miguel García, un geopolítico mexicano. Es la segunda revolución científico-tecnológica porque después de la segunda revolución industrial no ha existido una innovación que sustituya a la máquina de combustión interna o a la electricidad, independientemente de que ahorita, por ejemplo, estemos observando un cambio, bueno, no un cambio, más bien un robustecimiento de la matriz energética hacia lo que es la parte de las fuentes alternas de energía, ¿no? Y pues por eso la pregunta es hacia dónde vamos con todo este contexto. Se dan cuenta, es un poco ambicioso lo que se quiere platicar, pero realmente es más como una invitación a lo que nos comentaba Julio al principio, de un diálogo abierto entre estudiantes y quienes estamos aquí, no tanto para llegar a conclusiones, porque el pensamiento de uno es que las ciencias sociales no llegan a conclusiones, sino a reflexiones temporales que permiten explicar la realidad en un tiempo determinado. Entonces, con gusto voy a esperar su retroalimentación y que podamos observar algunas cosas. Pues, tenemos un contexto, el contexto ahorita lo observamos en la semana pasada con la incursión de Hamas a lo que es el territorio ocupado por Israel, en donde prácticamente se está diciendo que hay una guerra y el gobierno de Israel tiene ahí una respuesta, sobre todo en lo que es la franja de Gaza, y estamos observando cómo hay la transición del foco de atención del conflicto en Ucrania ahora al conflicto entre Israel y Palestina. ¿Esto qué tendría que ver con lo que estamos observando? Pues muchos diríamos que podría explicar totalmente el contexto internacional en el que nos encontramos y en el que está desarrollando tanto los negocios como el comercio internacional. Para quienes decían que el petróleo era una cuestión obsoleta, estamos viendo que hay un repunte en los precios del petróleo, que hay un repunte también en lo que es la cotización del dólar a nivel internacional, que también ya venía con una escalada en ascenso en la semana pasada, precisamente por los informes de inserción laboral en Estados Unidos, que fueron realmente sorprendentes para quienes pensábamos que iba en declive, pero realmente no fue de esa manera y que van muy relacionados precisamente con esta captación de capitales que tiene México a partir de los procesos de deslocalización de las empresas que probablemente estaban en Asia o en Europa o en otros lugares y que se están localizando precisamente en este polo mexicano donde se están construyendo pues proyectos de infraestructura muy amplios, muy robustos, que permiten de alguna u otra manera pensar en otras formas de comercio o nuevas formas de comercio para México, como la comunicación interoceánica directa y también un abastecimiento seguro de energía que, como ustedes lo podrán empezar a percibir en este escenario de guerra, resulta ser estratégico. Sin embargo, no es solo una guerra, son varias guerras que se están dando
de manera simultánea. Estamos hablando de alrededor, va a depender también de a quién leamos, a qué autor o autora leamos. Podemos hablar de entre 17 y 25 guerras simultáneas en este momento. Algunas no son tan visibles como la cuestión de Ucrania, donde pues a la vista salta precisamente un racismo incluso para poder explicar la guerra, y que cada una de sus guerras, si a ustedes les gusta el cine, les recomiendo, si no, les recomiendo mucho una película llamada El Señor de la Guerra, para comprender que detrás de ella pues también hay intereses no solamente de las industrias armamentistas que han tenido un repunte en las bolsas de valores, sino también de las industrias energéticas, donde actores como Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, tienen intereses sobre todo en el sector gasífero a nivel internacional, ¿no? Y bueno, ustedes ya podrán comprender una concatenación de hechos que tienen que ver, por ejemplo, con esta boicot que se le da al gasoducto Nord Stream en el caso del mar Báltico, precisamente en Europa, y las sanciones económicas que se tienen hacia el gobierno ruso, pues no son nuevas. Desde que era Unión Soviética ya estaban acostumbrados estos pueblos, en específico el pueblo ruso, a recibir sanciones. Esto implica cambios precisamente en las formas de acceder a alimentos, en la forma de acceder a trabajo, pero también cambios que tienen que ver con las formas de financiamiento a nivel internacional. Hay un sistema de pagos que es el sistema SWIFT, el que se expulsa a Rusia, pero se empieza a favorecer, por ejemplo, el proceso de aceptación de pagos electrónicos a través de los dispositivos chinos y del modelo chino precisamente de intercambio financiero, ¿no? A lo que vamos con esta introducción es que en este marco habrá que comprender que hay un conflicto entre Occidente y Oriente por el control de los mercados, pero que, digamos, es parte de un gran témpano que tenemos como ilustrado de manera gráfica más adelante para poderlo, digamos, desarrollar mejor. Espero ir bien en tiempo, nada más vayanme diciendo para que no me exagere, ¿no? Porque luego este témpano es el que me lleva mucho tiempo. La parte del témpano habrá que comprenderla desde diferentes perspectivas. Este es un trabajo que hemos hecho Aarón Miguel Hernández de la Facultad de Contaduría y Administración y un servidor desde hace tiempo, también impulsado por la maestra Jessica Flores de aquí en Escuriquilla, en donde empezamos a ver que cada innovación o desarrollo tecnológico tiene que leerse no solo en un contexto, sino en diferentes contextos determinados. Y esos contextos determinados tienen que ver con ciclos de la innovación, de algo que un autor austriaco, si no me equivoco, que es Joseph Schumpeter, decía: la destrucción creativa. La destrucción creativa no es más que una cuestión tautológica que pues deviene del pensamiento marxista de producción es igual a consumo, ¿no? O sea, todo lo que se consume tiene una producción que le antecede, y todo lo que se produce tiene un consumo también que le antecede, ¿no? Para poder yo estar ahorita con ustedes a distancia, tengo que estar consumiendo electricidad, tuve que haber tomado mi delicioso café de la mañana, y bueno, tuve que desayunar también, en fin, ¿no? Para producir a lo mejor esta plática o este diálogo que tenemos ahorita entre pares, ¿no? Pero este iceberg o témpano, como ustedes lo quieran ver, se tiene como muy presente que está navegando en el agua, y el cliché nos dice que pues solamente vemos la punta del témpano, pero no vemos lo que subyace en el témpano, ¿no? Y lo que subyace puede ser una cuestión cultural, ¿no? Y esto para mí es muy importante, un modelo económico, un modelo tecnológico, pero también un modelo de seguridad. Y entonces cuando empezamos a observar esto que subyace, podemos comprender que pues lo que se ve como la gran potencia, o lo que se ve como una potencia subdesarrollada, o que está en vías de ascenso en el término, por ejemplo, de aceptar las innovaciones, los desarrollos tecnológicos que se están dando en la humanidad, pues implica también la cultura de aceptación a este tipo de cambios, la forma de endeudamiento que tienen, la adaptabilidad, por ejemplo, a los procesos de transferencia tecnológica, que ahorita son elementos primordiales dentro de lo que es la articulación de leyes, pero más específico en la elaboración de los contemporáneos tratados de libre comercio. Y por último, y esto es como muy importante porque es algo que estudiamos de la geopolítica, no hay elemento comercial ni de negocios sin una protección, es decir, sin el elemento de seguridad. El elemento militar o los factores militares están de alguna manera siempre en paralelo a todo este tipo
actividades. Y no es nuevo. Quien ya lo empezó a investigar desde hace tiempo fue un almirante estadounidense geopolítico llamado Alfred Thayer Mahan, que escribe un libro muy importante que yo les recomiendo siempre que tengo la oportunidad de leerlo, que es la influencia de la historia en el poder marítimo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí uno diría, bueno, ya tenemos un panorama completo, hay quienes le llaman a esto incluso pestel, o pueden hacer algunas cuestiones de FODA dentro de la cuestión empresarial. Sin embargo, pues no está completo como tal, ¿no? Y a lo que vamos y lo que identificamos, por ejemplo, Aaron y yo, es que todo este tipo de cuestiones van a navegar dependiendo la tradición de la empresa, ya sea en un océano azul o en un océano rojo, dependiendo, por ejemplo, del sistema de innovación en el que se encuentren. Un océano rojo va a estar de alguna manera determinado por la cuestión de la tradición, de la familia, de la empresa, de la adaptación a los procesos de las nuevas tecnologías. Y pues no hay como una inversión mayor, el riesgo se reduce al mínimo, es una cuestión más conservadora en términos de lo que es la innovación. Sin embargo, cuando estamos en un océano azul, ¿no? Navegando, pues hay un arriesgue mayor, realmente no existe un mercado determinado, se está creando un nuevo mercado. ¿Por qué? Porque hay un sistema de innovación muy prolijo, se están generando nuevas innovaciones y que de alguna u otra manera permiten cualquiera de estos dos océanos que navegue ese témpano o ese sistema de innovaciones. Es decir, a este témpano le vamos a llamar el Sistema Nacional de Innovaciones o el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como ustedes le quieran llamar, la innovación, los sistemas de innovación y desarrollo, en fin, que cada una de las empresas o cada uno de los estados va a tener per se, hablando del nuevo CONACYT que mencionaba hace un momento el buen Julio, ¿no? Eh, Sin embargo, pues hasta ahí, digamos, ya tenemos un poquito más de complejidad y no termina. ¿Por qué? Porque una cosa es estudiar dónde está navegando este sistema de innovaciones y la otra es qué lo está manteniendo para que podamos verlo como es. Y digamos, es precisamente donde nos vamos a encontrar diferentes aspectos fundamentales, que son los contextos VUCA, CONCER, RUPT, BANI y TUNA que van a hablar, entre otras cosas, de cuestiones de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, en el caso de Buca, por ejemplo, o pues también en cuestiones frágiles, ansiosas, no lineales, incomprensibles, en la parte de Bani, en el RUPT, rápido, imprevisible, paradójico, enredado, y en el Tuna, turbulento, incierto, novedoso, y pues si se dan cuenta, hay una, pues de alguna manera, trazabilidad en términos de lo que es la incertidumbre, la ambigüedad, la no respuesta, la cuestión que, digamos, muchas de las cuestiones que implican la complejidad es la multilinealidad y la cuestión de la multifactorialidad también. Y eso lo estamos viendo en contextos, por ejemplo, como advenimiento de la pandemia por SARS-CoV-2, no se predecía, no se sabía que iba a llegar, no se sabían los alcances, llegamos incluso en mercados a acaparar papel higiénico, en el caso del mercado mexicano, precisamente por esta cuestión de incertidumbre. Pero para ello, pues se tienen algunas propuestas muy específicas, como el BUCA que está en medio con K, que tiene que ver con la visión, el entendimiento, el conocimiento y la adaptabilidad, que precisamente es donde las empresas el día de hoy, a partir de los sistemas de innovación, de adaptación de las nuevas tecnologías, pues de alguna manera están apostándole, ¿no? Es decir, esa cuestión de generar una nueva visión y entendimiento a partir de lo que son las habilidades en específico del pensamiento crítico y no un pensamiento crítico, y aquí siempre lo digo, de estilo coaching, de que pues echémosle ganas y todos vamos a sobresalir y ponernos la camiseta, que están muy gastados y muy quemados, sino un pensamiento crítico que implique de alguna u otra manera, por ejemplo, con este advenimiento del prompt engineering que está muy de moda con ChatGPT, pues regresar a la filosofía y a la filosofía muy específico en términos epistémicos para poder generar preguntas, es decir, preguntas de corte filosófico que empezaban a generar en algún momento por la época en la que se encontraban
pues estos padres de la filosofía, en específico griega, ¿no? Y como estamos en un nuevo modelo de revolución científico-tecnológica, pues las preguntas tendrían que girar en torno a ello y al papel de la humanidad. Por eso es que la ética en estos momentos también se vuelve un elemento fundamental, pero estamos hablando de una ética para tiempos modernos que pues sirve de paso. Hago el comercial de un libro de Freddy Álvarez que se llama así, Ética para los tiempos modernos, en donde nos dice a propósito de este contexto en que le estamos mencionando, que esta ética para los tiempos modernos implica, entre otras cosas, ver que no es una ética, sino que la eticidad puede por lo menos bifurcar en una ética individual y una ética colectiva. ¿En qué ética nos estamos moviendo? Sería muy importante pensarlo, ¿no? Voy bien de tiempo, perdón. Todavía tenemos 5 minutos, Audia. Ah, ok, entonces voy cerrando, ¿no? Les digo que estos temas son interesantes y desde dónde lo estudiamos, ¿no? Y esta es la propuesta. Hay una producción de la realidad internacional, todos los días estamos produciendo realidad internacional, lo que está sucediendo ahorita en Israel, las respuestas de los diferentes estados, las manifestaciones que se están dando a favor de Palestina o a favor de Israel alrededor del mundo están produciendo la realidad internacional, pero no es que se produzca por generación espontánea o que haya el Big Bang de la realidad internacional, sino que todo esto tiene de alguna manera determinantes históricos. Pero estos determinantes históricos nos llevan precisamente a una capacidad humana muy, muy importante, que es la parte de la creatividad que va a desarrollarse en lo que es precisamente la innovación tecnológica. Esta innovación tecnológica se da en contextos geopolíticos y geoeconómicos muy determinados. ¿Para qué creen? Para generar nueva tecnología. Hay libros como el de Howard Zinn, de la otra historia de los Estados Unidos, donde él va a recuperar un cliché de la historia que es que, pues precisamente en un contexto de guerra es donde hay una aceleración en la cuestión de los procesos de innovación tecnológica más grande. Y Howard Zinn dice, pues nada justifica una innovación si está de por medio, pues precisamente la muerte de seres humanos. Pero, digamos, llegamos a una innovación tecnológica más compleja que va a dar paso a una complejización a su vez de la geopolítica y la geoeconomía y por lo tanto de la producción de la realidad internacional. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, no me adelanto, pero sí a que comprendamos que si hablamos de inteligencia artificial, si hablamos de deep learning, si hablamos de machine learning, si hablamos de deep fakes, etcétera, 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 no estamos hablando solamente de quién controla la red en los mercados y quién está de alguna manera asegurando a través de movimientos en tiempo real el flujo de las mercancías en lo que es la cadena de suministros, sino que estamos hablando también de que hay una disputa en los mercados de qué creen, de recursos críticos y estratégicos. Estamos hablando de que no es visible, pero hay una competencia comercial por adueñarse de los depósitos de manganeso, de tuxteno, de colombita, de tantalio, de oro, de plata, de petróleo, de gas, de carbón, etcétera, 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 que permiten que exista, pues precisamente, por ejemplo, esta nueva forma de determinar el tiempo en la que estamos, digamos, de manera síncrona, instantánea y a distancia, teniendo una conferencia entre la ENES Juriquilla, Comexo y la Universidad Insurgentes. Un ejemplo de lo que está sucediendo ahorita en las tendencias tecnológicas del siglo 21, lo trabajamos la doctora Aline Manso Martínez y un servidor aquí en la ENES Juriquilla, que tiene que ver precisamente con la industria aeronáutica 4.0, en donde pues ya se hablan de procesos de eficiencia, por ejemplo, en términos del uso del combustible, de mantenimientos predictivos, de planificación de rutas eficientes, carga y logística, operaciones en tierra, gestión de inventarios y suministros, uso de tecnología avanzada, gestión de personal, reducción de desperdicio e innovación continua. La empresa está de alguna u otra manera teniendo proyectos integrales a propósito de lo que son las transiciones tecnológicas que se están desarrollando en estos momentos, pero que también están condicionadas a una realidad. No es que porque ya exista la industria 4.0 se va a asimilar como tal, porque necesita procesos de reinversión, de reingeniería y de probablemente deslocalización, ¿no? Y pues, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en un evento que sucedió, seguramente ustedes lo recordarán hace unas fechas. Trataré pues de ser lo más breve posible con este
¿cómo se llama? Un buque portacontenedores llamado Ever Given de la empresa Evergreen taiwanesa que quedó varado en 2021 en el canal de Suez. ¿Y qué permitió esto? Lo pongo nada más como ejemplo y como una provocación para que a lo mejor podamos discutirlo un poquito más adelante, pues saber qué es lo que va a pasar a nivel mundial si uno de los canales de distribución de mercancías más importantes del mundo, que es el canal de Suez, queda restringido. ¿Y qué creen? Que ahorita estamos precisamente a punto de ello, porque la guerra que está librando entre Israel en territorio palestino con Israel, pues está pues prácticamente bloqueando, o está a punto de bloquear, o tiene la posibilidad, el potencial de bloquear este espacio, ¿no? Para finalizar, porque creo que ya me excedí en el uso de la voz, pues de alguna u otra manera pensar que hay un problema de espacialidad en los negocios y en el comercio también con toda esta reconversión tecnológica. ¿Por qué? Porque se me pasó decir hace un momento que en la cuestión del conflicto entre Oriente y Occidente, pues hay que eliminar a como dé lugar pues el efecto chino, ¿no? Y el efecto chino tiene de alguna u otra manera algo bien interesante en términos de la innovación. Se puede producir más rápido, se puede producir mejor, se puede producir en menos tiempo y se puede acaparar más rápido el mercado, ¿no? Hay quienes les llaman a esto capitalismo chino, sin embargo, responde a un plan quinquenal muy propio de lo que es el Partido Comunista Chino, que no lo acabamos de comprender todavía, porque seguimos pensando a China en términos occidentales y eso es un error. Estoy viendo mucho una tesis de uno de nuestros colegas llamado Israel Bernal, que habla precisamente de la ruta de la seda y el papel de Kazajstán en esta moderna ruta de la seda. Y entonces estos procesos de localización o de relocalización que están desarrollando en estos momentos, en específico en México, atraen capitales, pero también atraen un riesgo, ¿no? Y ese riesgo lo vivimos justo en las crisis de los 90 con los diferentes efectos financieros que se vieron en términos, por ejemplo, pues sí, de crisis, como el efecto tequila, ¿no? Que padecimos aquí en México, en donde los capitales golondrinos pues tuvieron que huir del país. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Sería la pregunta final y pues parecería ser que seguimos más como en cuestiones de incertidumbre, en cuestiones de volatilidad, en cuestiones de ambigüedad que hacen exigirnos cada vez más entendimiento, más propuestas y yo diría, entre otras cosas, retomar la filosofía. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Muchísimas gracias, Abdiel. Pues, híjoles, algo que siempre me ha gustado mucho del doctor Abdiel es que al final creo que te deja más, con más preguntas que con respuestas, ¿no? Y eso es algo muy positivo porque habla precisamente de ese nivel de profundidad del análisis que puede llegar a alcanzar. Bueno, me quedo con muchas cosas, muchísimas cosas. Quisiera puntualizar algunas nada más como para hacer énfasis y que las ideas adquieran mayor, pues bueno, mayor presencia en el diálogo. Y pues bueno, en primer lugar, comentarle a todos y a todas las que están aquí presentes que si ustedes no tienen un punto desde donde anclen el conocimiento que adquieren y que lo quieren además externar, no están, les va a costar mucho trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros no entendemos el contexto y cómo se explica ese contexto en el que se están desarrollando tanto la economía como el comercio y los negocios como la manifestación, pues difícilmente vamos a alcanzar a comprender cuál es el papel que nosotros jugamos o cómo nos vamos a desenvolver en ese contexto. En ese sentido, la parte inicial que nos mencionaba Abdiel es demasiado valiosa porque justamente él empieza a explicar todos estos procesos, ¿no? De los mismos ciclos de innovación y retomo la idea de los ciclos de innovación precisamente porque el título de la mesa es las tendencias de la economía y el impacto de la tecnología
y me gustaría en especial hacer énfasis diciendo que en el mismo sistema económico en el que nos desarrollamos, el sistema se nutre de esas mismas crisis, ¿no? El mismo sistema en el que nosotros nos desarrollamos está constantemente en una crisis y la crisis es necesaria para que el sistema se revitalice, porque el hecho de que la tecnología venga de forma disruptiva a cambiar el paradigma en el cual se está llevando a cabo el modelo económico en el que nos encontramos, pues va a permitir que va a darle la pauta a que se abran nuevas oportunidades o nuevos retos que enfrentar en este mismo contexto. Básicamente, me gusta también la parte que mencionas sobre todo el paradigma tecnológico y la forma de abordarlo desde el enfoque de la geoeconomía. Y estoy muy de acuerdo contigo. Creo que es muy importante tener presente ese enfoque para poder abordar el tema. También me gustaría añadir que en ocasiones el fenómeno de un nuevo acontecimiento tecnológico en ocasiones está sobreestimado, ¿no? Al inicio, cuando empieza a ser el boom de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, pues empieza sobreestimándose, ¿no? Porque igual y puede ser lo que tú comentabas, ¿no? La misma incertidumbre que no nos permite a lo mejor conocer los alcances reales, pero también es muy peligroso que se subestimen, ¿no? Los posibles alcances que pueda llegar a tener. En este sentido, pues, pues también mencionar, y con esto también para dar paso al maestro Víctor, pues bueno, creo que esta parte con la que tú cierras de esta disputa Oriente-Occidente es esencial para que nosotros entendamos el contexto en el que se está desarrollando todo este proceso, ¿no? Este proceso en donde a China se le ha querido o se le ha construido como el sujeto de la tecnología de segunda, ¿no? Cuando realmente pues es un actor que tiene especial importancia y que pues algunos estudios, incluso, o algunos estudiosos más bien, inclusive lo mencionan como la primera potencia tecnológica. Esa idea también se me hace muy interesante. Y finalmente, pues bueno, esta idea de la misma producción de la realidad, ¿no? Que se va transformando en función a las innovaciones tecnológicas y que después entra al contexto geopolítico y geoeconómico y que otra vez empieza a ver esa transformación a través de la misma innovación y la tecnología y se vuelve a producir otra vez la realidad, ¿no? Esta idea lefebvriana que es bastante interesante, yo igual la he intentado adoptar en algunos textos que he escrito y creo que es bien interesante recalcarla porque a final de cuentas, imagínense ustedes un proceso y ese proceso, el que sea, el proceso económico que se les ocurra o el proceso o inclusive un proceso social que está implícito en el espacio, en nuestra realidad, y que ese proceso se transforma en función inclusive a las mismas visiones de diferentes actores, ¿no? Que buscan transformar también el proceso o inferir en el proceso o inclusive imponer su visión en el proceso. Entonces, esta realidad siempre está transformándose porque hay actores que la buscan refutar o negar y hay actores que también la buscan imponer. Entonces, llevando esto al ámbito de los negocios y el comercio y de las empresas, pues bueno, imagínense las empresas, ¿no? Las empresas que están acá buscando siempre acaparar el mercado y que entre ellas, pues bueno, también a través de la innovación y la tecnología, también niegan las innovaciones del otro o las desafían, ¿no? Para transformar los mercados a su favor. Entonces, esa parte también es muy interesante y igual sería interesante posteriormente que la sigamos abordando. Y pues bueno, nada, ya voy a darle paso al maestro Víctor Noya. Él, pues bueno, él es experto también en estos temas. Y pues bueno, antes de que le dé paso al maestro, quisiera agradecer a los compañeros de allá de Enes Juriquilla que también nos acompañan virtualmente en esta posibilidad que nos dan estas plataformas de poder
tener estos encuentros entre diferentes instituciones. Y pues bueno, maestro, adelante, bienvenido y te reitero el agradecimiento de que hayas aceptado la invitación. Bueno, para mí es un placer, Julio, el poder compartir esta charla contigo y con el doctor. Lo que comenta el doctor, la verdad es muy enriquecedor desde el punto de vista social, económico, político, incluso abordó temas filosóficos que me parecen pues, importantes actualmente, ¿no? Bueno, me gustaría hablar de un poquito de unos puntos que yo ya tenía aquí vislumbrados para compartir con ustedes. Bueno, primero me gustaría contextualizar. Los cambios tecnológicos, si bien se han dado a lo largo de la historia, siempre ha habido personas que han innovado en cualquier ámbito, ya sea para poder alimentarse, para poder compartir cosas, para intercambiar cosas, que al final de cuentas es la base del comercio. Lo que conocemos como comercio es intercambio, siempre se ha dado. Sin embargo, estos cambios actualmente, por lo menos en la última década, han sido pues verdaderamente disruptivos, han sido en en periodos muy cortos. Anteriormente, y como bien mencionaba el doctor, desde la Revolución Industrial, hubo un cambio, un hito en la historia de cómo se producían, cómo se satisfacía todo ese mercado, toda la demanda de la sociedad. Antes de eso, bueno, la verdad es que los cambios eran muy graduales, no había cambios significativos importantes. Ahora, por ejemplo, si ponemos en contexto una persona, si por ejemplo pasáramos una persona que vivió durante el siglo XIV al siglo XVI, la verdad es que no vería un cambio realmente grande, ¿no? Diría, bueno, hay algunos cambios, hay algunas modificaciones, hay algunos inventos más, facilitan la vida, al parecer, del ser humano, hacen la vida más sencilla, pero si trasladamos una persona tal vez del siglo XIX al siglo XXI en el que nos encontramos, ¿ustedes creen que encontraría un cambio normal, que sería para ellos normal? Yo creo que no, definitivamente no. Incluso me atrevo a decir que lo vería como algo mágico, algo mágico. Diría, esto, cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo me pueda comunicar con una persona en otro continente con una simple aplicación en una pantalla que me pongo frente a la cara? Es realmente inconcebible, ¿no? Bueno, sobre estos puntos, yo quisiera también citar o hacer referencia a uno de los autores que he leído en las últimas semanas. No sé si ustedes han podido leer un poco de este escritor. Es un historiador israelí, precisamente. Su nombre es Yuval Noah Harari. Eh, y quiero hacer énfasis en su tercer libro, que es Los retos que afrontamos en el siglo XXI. Y él en esta parte hace mención que los algoritmos actualmente juegan un papel muy importante. ¿Quién de aquí ha escuchado hablar de los algoritmos? Seguramente el 100%, levante la mano. Muy bien. Pues esos algoritmos son los que procesan la información y eventualmente toman decisiones para mostrarnos a nosotros nuestros intereses. Seguramente ustedes lo ven muy comúnmente en plataformas de streaming como Netflix, por ejemplo. Cuando abrimos la aplicación, normalmente nos recomienda algo, ¿cierto? Hasta nos pone el título, recomendado para ti. Y uno empieza a scrollear, empieza a ver y dice, pues esto realmente ni siquiera me interesa. ¿Por qué me lo está mostrando? Sin embargo, el algoritmo como tal, lo que lo hace más fuerte o lo que lo hace crecer es que nosotros le estemos constantemente dando información. Si nosotros constantemente estamos entrando a esta aplicación, a esta plataforma, le estamos dando más herramientas para decirle, esto es lo que quiero que me muestres la siguiente vez que yo entre. ¿Sí? Entonces, bajo este panorama, entendemos el algoritmo como algo que eventualmente se va a hacer más grande y que es lo que ha llevado a iniciar con esta revolución de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que otra cosa, un reconocimiento de patrones, un reconocimiento de acciones que se toman en el que un sistema aprende o aprende a relacionarlo de la manera en que nosotros esperamos esa respuesta. Entonces, eh, bueno, en este libro también muy interesante que les comento de este historiador, cuenta o relata una historia un poco graciosa, pero interesante y de la cual podríamos también reflexionar un poco.
Él menciona que, bueno, por ahí de la primera década de este siglo, de los 2000, un par de turistas japoneses fueron de vacaciones a Australia. Pero obviamente como no conocen el país, no conocen las carreteras, no conocen cómo llegar a ciertos destinos, decidieron guiarse por Google Maps. Google Maps en ese entonces era una herramienta muy poderosa para guiarnos y poder llevarnos a nuestro destino. Estos turistas japoneses siguieron al 100% las indicaciones de Google Maps. ¿Y qué creen que pasó? Iban en su coche. ¿Dónde terminaron? Su coche terminó en el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque cuando antes de llegar a la costa, ellos vieron o intuyeron que el camino era hacia la izquierda. Uno por intuición a lo mejor ve el panorama, ve el paisaje y dice, es que no puede seguirme derecho. Sin embargo, ellos quisieron seguir al 100%, confiaron al 100% en esta inteligencia, dijeron, es que no puede darme las indicaciones mal. Pues dicho y hecho, terminaron en el Océano Pacífico. Entonces aquí es donde nosotros podemos reflexionar y decidir a dónde queremos enfocar la inteligencia artificial. En este sentido, en este contexto que le estamos dando, es en el comercio internacional y los negocios. ¿Vale? Ahora, también cuando nosotros buscamos información, ya muchas veces cambiamos los conceptos, es decir, ya no digo voy a investigar, voy a buscar información sobre cierto concepto, sobre ciertas negociaciones que se están haciendo en el mundo, sino ya muchas veces utilizamos términos como googlear, ¿cierto? Oye, es que, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Googlealo. Entonces, por antonomasia, ya nosotros realizamos esa relación de búsqueda. Entonces, está en constante evolución cómo nosotros manejamos estos conceptos. Anteriormente, por ejemplo, en el comercio, sobre todo en mercadotecnia, se tocaba este tema del mercado como un espacio físico en el que hacíamos intercambio de mercancías. Sin embargo, ya el espacio físico no es suficiente. Actualmente nos referimos al comercio o al intercambio de bienes y servicios a través de un espacio físico y o virtual, que es lo que muchas veces nosotros ya consumimos a través del comercio electrónico. ¿Quiénes de ustedes no han comprado algo por Amazon? Algo, yo, por ejemplo, me gusta mucho utilizar una plataforma para adquirir libros que se llama Busca Libre, en el que igual encuentro libros que se encuentran en todo el mundo, no necesariamente en el país, pero la aplicación es capaz de identificar dónde se encuentra ese libro. Muchas veces me dice, ese libro lo puedes conseguir o está físicamente en Colombia o está en España, y te saca una relación más o menos del tiempo que tarda, cuando se pide, cuando está en la oficina, cuando está viajando, cuando se encuentra en la oficina del país, que en este caso sería México, y cuánto tiempo tarda a partir de ese momento en llegarme el producto. Ahora, platicando antes de venir aquí a este conversatorio, platicaba con el maestro Julio y él me planteaba una pregunta inicial, ¿no? Que son, ¿qué desafíos afrontan los negocios y el comercio internacional ante el auge de esta nueva tecnología, de la inteligencia artificial? Por lo cual, bueno, yo aquí enlisté algunos que me parecen relevantes tocar. Uno está el tema de la ciberseguridad y protección de datos. Si bien actualmente el comercio internacional está en auge, se aprovecha a través de redes sociales, de medios virtuales para intercambiar estos servicios, la gente o el target al que va dirigido cada segmento de mercado necesita tener la seguridad de que su información personal está bien resguardada y que no va a ser compartida con otras personas que hagan mal uso de este. Por eso me parece importante tocar este punto principalmente en estos momentos. Creo que es un momento de inflexión en el que es medular. Ahora, la logística y cadena de suministro, que es algo que tocaba ya el doctor. La verdad es que las inversiones en nuevos sistemas de seguimiento, es decir, cómo llegan toda esa materia prima que yo necesito, cómo distribuyo todos mis productos, necesitan reinventarse. Y esto, la verdad es que la inteligencia artificial nos da una ventaja increíble, nos da en tiempo real dónde se encuentra, bajo qué medio de transporte estamos utilizando, si ese medio de transporte sufre alguna avería, si es necesario cambiar el medio de transporte por esta misma situación. Entonces, también me parece muy importante.
Un tema a tomar también es la globalización. Creo que ya el doctor hizo bastante énfasis en este tema. Hasta el siglo pasado todavía podíamos hablar de o referirnos al comercio o a los negocios en general, limitándonos al mercado nacional, ¿cierto? Antes nos referíamos, incluso si estábamos dentro del país, era un gran avance el nosotros poder compartir nuestros productos o servicios en otros estados de la República. Sin embargo, bueno, esto ha cambiado increíblemente. Actualmente ya no vemos este tema tan forjado nacional, sino ya es la visión internacional. Es a qué países, a qué sector. Por supuesto hay que tener obviamente previamente estudios técnicos de mercado y demás para ver si es factible, viable y rentable el poder nosotros llevar nuestros productos a otros países, ya sea catalogarlos, por ejemplo, en el mercado latinoamericano, que aún así tiene sus diferencias de acuerdo a las regiones. En Norteamérica, en Europa, Asia, África, en fin, las posibilidades son infinitas. Ahora ya no vemos, por ejemplo, mencionaba también el doctor ahorita que recuerdo el tema de las guerras, ¿no? Y las guerras que están en proceso actualmente. Aún así, creo que no debemos caer en este sesgo, se llama sesgo de proximidad, lo llamaría yo, porque todo el tiempo estamos escuchando en las noticias que hay una guerra, entre tal país, por territorio, ya vemos lo de Ucrania, ya vemos lo de Israel, ¿no? Todo este tema. Pero la verdad es que vivimos en el siglo más pacífico de la historia del ser humano. Si lo relacionamos obviamente con lo más importante que tenemos, que son con las vidas humanas. Las muertes en siglos pasados por guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que concluyó con este evento catastrófico que fueron las bombas. En 1945 fue el cambio de inflexión en este sentido, además de que se impusieron también ciertos estándares o normas económicas y comerciales. En ese momento, bueno, Estados Unidos sabemos que asumió el poder global en este sentido, también por eso el dólar actualmente sigue siendo esa moneda de cambio que controla a todos los demás países. Ahora, en ese sentido, creo que ya le están haciendo frente otras potencias, otros países o países que se llaman en vías de desarrollo, como alguien aquí ha escuchado de los famosos BRICS, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Por qué se llama BRICS? Es porque lo componen africano, Sudáfrica, excelente. Bien, este nuevo bloque económico lo que busca es precisamente sacar ventaja, ¿no? de esta actual economía en la que Estados Unidos impone las condiciones. Entonces, se quiere cambiar a través de asociación, es decir, Rusia obviamente no va a decir yo voy a competir con Estados Unidos y vénganse todos contra mí, ¿no? O sea, no va por ahí. Creo que es parte de los desafíos que toma el comercio internacional, hacer alianzas estratégicas en regiones estratégicas. Como bien saben, no solo son esos países, actualmente también se quieren incluir otros como Israel, precisamente Argentina, y no recuerdo ahorita qué otros, pero estos países, si se lo vemos en un mapa, la verdad es que están distribuidos muy bien, están distribuidos a lo largo de todo el planeta, ¿no? México, hasta la década de 1990, como ustedes sabrán, tenemos un tratado de libre comercio, el famoso TLCAN, en el que se establecía la libre relación o el libre flujo de mercancías en Norteamérica, de los 3 países que componen este sector territorial, que son Canadá, Estados Unidos y México. ¿Alguien sabe ahora cómo se llama? El TEMEC, exactamente, que básicamente sigue los mismos principios, la misma libertad o quitar ciertas barreras arancelarias que permitan un mayor flujo y crecimiento de las economías. TEMEC, sin embargo, hace énfasis en las regulaciones al comercio electrónico. Entonces, ya no es solamente regular los aranceles, en este caso los impuestos, y dejar el libre flujo, sino a través del comercio, ¿no? Y regularlo, entrar a regular esa parte, porque como ustedes saben, cuando entró Internet y muchas personas empezaron a hacer sitios web y cada quien para sus negocios o para sus intereses, no estaba regulado, por lo cual veíamos en Internet infinidad de cosas que decíamos, wow,
no puedo creer que pueda haber esto, ¿no? A través de la red. Sin embargo, con el tiempo se van regulando. Esto a causa de que la tecnología actualmente avanza más rápido de lo que se regula. Es decir, salen avances tan rápidos, salen nuevas formas de comunicarse, de interactuar, de comerciar, de negociar, que resulta muy difícil regular todo eso al mismo tiempo. Entonces, por eso hay que llevarlo en una normativa lógica, estructurada, que permita ir avanzando en estos temas. Yo creo que es de los principales desafíos, la velocidad vertiginosa con la que se presentan estos cambios. Ahora, el acceso a la tecnología, estamos hablando de que si estamos hablando de inteligencia artificial, va ligada a la tecnología, eso es un hecho. Y como sabemos, hay países en el planeta que no tienen acceso a esta tecnología, ¿no? Entonces, creo que el comercio internacional y los negocios en general deben hacerse a la idea de la relación que tienen con la tecnología en el país en el que están o en el país al que quieren llegar. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en Estados Unidos y desarrollo una aplicación increíble que casi viva por mí y la quiero aplicar en un país de Sudamérica o incluso en México, pues se va a topar con muchas barreras, no solo tecnológicas, culturales, sociales, políticas, económicas, demás, ¿no? Entonces, hay que tener siempre el panorama, el contexto general, no irnos sobre que es tecnología y es desarrollar y es programar y demás, o sea, no. Hay que contemplar todo el panorama, ¿va? Ahora, cambios en las patrones de consumo. Bueno, esto ya lo comentó también el doctor, me parece, ahí en un punto, que cambian los patrones de cómo la gente compra algo. Ya no es ir a una tienda departamental, no solamente es así, ¿no? Ya no ir solamente al mercado, ir a una librería, como lo comentaba, ir a adquirir cualquier producto, ya no, ya se hace a través de una plataforma. Y como ustedes saben, el feedback o la retroalimentación que nosotros tenemos es inmediata. Cuando nosotros vendemos algo por internet, tenemos una plataforma electrónica, ¿cierto? Ustedes cuando han comprado les ha aparecido la opción de califica el servicio, califica tal, les aparece una puntuación, les aparece una gráfica con estrellas, con estrellitas, ¿no? Y entonces nosotros también, cuando intentamos comprar otro producto en esa plataforma, la cual ya tiene referencias, nos vamos a encontrar con los más altos y los más bajos. ¿Cuáles están puntuados mejor y cuáles menos? Entonces también ha cambiado la forma en cómo nosotros percibimos la calidad de los productos y la intención de compra que nosotros tenemos. Ahora, en cuanto a sostenibilidad, es algo que está muy en boga ahora, que es muy importante, ¿no? Aquí me gustaría hacer hincapié en que muchas veces nos preocupamos nosotros en qué tanto contaminamos, ¿no? En que si no usamos un popote, ya estamos ayudando al planeta, ¿no? Y en cierta forma sí, pero si lo comparamos con las grandes compañías, con las grandes empresas, producen más del 80% de la contaminación mundial. Entonces, el que yo deje de usar un popote, pues no va a hacer mucha diferencia. Entonces, ¿dónde está ese cambio? Precisamente en la normatividad que se tiene en las empresas actualmente, en los negocios, regular, no solo los negocios físicos, como lo decía, sino el comercio internacional, el comercio electrónico. Es decir, yo vendo algo por internet a través de comercio electrónico, pero eso no quiere decir que no te esté vendiendo algo físico, no te va a llegar, que no se produce, que no requiere materia prima, recursos naturales, ¿no? Que al final sabemos que son finitos, ¿vale? Bueno, y aquí me gustaría también comentar que el comercio internacional en general y los negocios, muchas veces creo que puede ser un poco perjudicial dejarlo solo sobre esta materia. Es decir, yo creo que deben ser transversales los conocimientos. Como bien lo comentaba el doctor, él metió temas de filosofía, yo me debería también a meter temas de psicología, temas de matemáticas, temas de mercadotecnia, ¿no? Que al final, si nosotros vemos como todo este panorama y las implicaciones que tienen no solo en el planeta, sino éticas, en las decisiones que yo debo de tomar, si lo que voy a hacer, lo que voy a producir, cómo va a impactar en un corto y largo plazo lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy vendiendo, lo que yo estoy tratando de negociar, porque al final todo tiene un impacto, cómo lo percibe el consumidor, ¿cierto? Antes, por ejemplo, algo que se usa mucho en mercadotecnia o se usaba también es la fidelidad de marca. Fidelidad de marca es esa como ser leal a la marca. Tú compras, por ejemplo, una marca de tenis y te casas con ella,
siempre dices, no, pues la marca Chuchito, esa siempre la voy a usar porque me encanta. A lo mejor tu fidelidad de marca duró 10 años. Después de 10 años llegó otro producto y te dijo, quítate, ahí te voy, y ahora resulta que soy fiel a otra marca. La fidelidad de marca es difícil medirla en este sentido porque es muy fluctuante. No hay, o sea, no se puede decir la fidelidad de marca, si está bien hecha, dura 2 años, dura 5 años, dura 10 años, ¿no? Actualmente también esa fidelidad de marca se ha roto. Ya hay tantos productos en el mercado, ya hay tanta diversidad en cada uno de los sectores que nos es fácil entrar a internet, buscar la referencia y decir, pues este se ve más bonito, pero este me dice que tiene más calidad, las referencias son buenas. Probablemente me voy por el de las mejores referencias, ¿no? Entonces ya dejamos a un lado esa parte que en mercadotecnia estaba muy bien cimentada y entramos también a aspectos psicológicos, cómo la gente percibe lo que tú estás ofreciendo, cómo le pones, cómo le colocas las imágenes, el texto, el tamaño, ¿no? En mercadotecnia también es muy sabido que cuando tú ves una página, lo primero, la vista, cuando la centras en esta página, cae en la parte superior izquierda y de ahí bajamos, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas o estrategias actualmente utilizadas en el comercio internacional son muy relevantes y creo que vale la pena tocarlas, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, un tema también muy relevante actualmente, que ya pasó hace algunos años, pero está lo del Brexit. ¿Ustedes llegaron a escuchar de esta parte? ¿El Brexit? ¿No? ¿Quién sí? Levante la mano. Ok. Bueno, este es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto quiere decir, como ustedes saben, la Unión Europea comparte entre, obviamente, ventajas comerciales, ventajas de negocios, comparten una misma moneda que es el euro. En este caso, en este sentido, el Reino Unido decidió salir, con lo cual actualmente también debilita esta parte del sector en el mercado europeo. Lo pone en desventaja respecto a la economía actual, que son los BRICS, que son lo que está saliendo ahorita, incluso contra el TEMEC, podríamos decir, ¿no? Si despuntara y hiciera un desarrollo increíble, que es la visión que se tiene para los próximos años, pues resultaría realmente impactante, ¿no? Entonces, cada quien está moviendo sus piezas. China ve que Europa está flaqueando en este sentido por esta parte y decide aliarse con otros países que también la ventaja de estos países, si se dan cuenta, todos los que nombraste, Brasil, India, Sudáfrica, algo en común que tienen es la gran extensión territorial que poseen. ¿Sí? Si vemos a Brasil, es un país inmenso que solo tiene salida hacia el Océano Atlántico, pero eso no lo hace menos, tiene una infinidad de recursos. La India también, que como ustedes saben ya superó este año en población a China, más de 1.400 millones de habitantes en su territorio. 1.400 millones de habitantes. ¿Cuántos somos en México? Como 140, ¿no? Entonces, si haces esas relaciones, dices, wow, o sea, es increíble, ¿no? La relación en esa escala. Y bueno, ya no me quiero extender para tocar otros temas y darle espacio. Yo cerraría con esta parte nada más. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, Víctor. Igual, creo que, no creo, estoy seguro, tocas temas muy interesantes, muy amplios y que creo que es que como un excelente ejercicio para los que nos acompañan, pues es seguir reflexionando, ¿no? En torno a los diferentes temas que han tocado ambos participantes. Bien, pues bueno, no, me gustaría comentar algunas cosas que creo que podrían abonar un poco a lo que nos has presentado. Y es esta parte de los algoritmos, ¿no? A mí ya no se me es tan familiar el idioma de los más jóvenes, entonces de repente escucho que dicen mi algoritmo, ¿no? Y pues yo pensé que era alguna mascota, un meme o algo así, pero no, realmente hablan de cómo pues ellos alimentan a una aplicación o alguna plataforma con su información, ¿no? Con los gustos que tienen, con lo que van considerando que les es interesante.
y en función a eso, pues sí, realmente se crean modelos, se organiza toda esa información, se crea un modelo y pues bueno, se puede generar recursos personalizados, ¿no? Para la persona que está alimentando ese algoritmo. Fíjense qué interesante. Justamente cuando, pues bueno, hace 20 años, pues bueno, cuando había una elección para presidente municipal, etcétera, lo que sea, un presidente de un país, pues bueno, se ponían carteles, ¿no? En la calle, se ponían propaganda en los periódicos, en las portadas, las revistas, los comerciales. Y se pensaba que, pues bueno, a lo mejor a las 5 de la tarde que era la hora como en la que la familia se sentaba a comer a las 6 de la tarde, pues era cuando salían los comerciales más costosos, ¿no? Los que tenían que pagar más y los que se pensaba que iban a tener mayor impacto. Esto hoy en día parece una idea muy genérica, ¿no? Al compararlo con un algoritmo que te personaliza la información a ti, no a mí, porque a lo mejor yo lo que puedo estar viendo, pues no es de mi interés, ¿no? Pero a ti, pero sí es de tu interés. Imagínense el grado de personalización que han alcanzado estas aplicaciones y no solo eso, lo que conlleva, ¿no? Porque inclusive, pues bueno, estas mismas, dentro de estos mismos recursos o contenidos que se le presentan a la persona que lo está viendo, pues también puede persuadir la forma en la que piensa, ¿no? Entonces, ese también es algo muy interesante. Y comento esto porque estaba recordando a una aplicación china que se llama WeChat. No sé si alguno de ustedes ha escuchado WeChat. O sea, y me encanta cuando me dicen que sí, porque siempre me dicen que es el WhatsApp chino. Pero no es, o sea, fíjense, eso me gusta porque inclusive, pues, habla también de lo que comentaba Abdiel, ¿no? O sea, de cómo también se ha construido la idea de la tecnología, del desarrollo chino, porque siempre decimos que China copia, ¿no? Entonces, como el WhatsApp chino, es como el Twitter chino, es como el Facebook chino, pero todavía no se le ha dado el reconocimiento de que ellos han generado cosas también bien interesantes. ¿Por qué no decimos bueno, tal vez el Reels de Instagram el TikTok gringo, ¿no? Entonces, eso es interesante también reflexionar. Y comentaba de WeChat porque es una aplicación extremadamente compleja, en donde no solamente intercambias mensajes, sino que también haces pagos, además compras el súper, agendas una cita con el médico, lo usas como podómetro, cuenta los pasos, lo usas para comunicación, etcétera, etcétera. O sea, es como si tuvieras 20 aplicaciones en una sola, ¿no? Y esto es interesante porque si una sola aplicación te conoce a ese nivel de que te personaliza el contenido, ahora imagínense el grado de personalización que puede tener toda la información que se da. Y justamente quería llegar a este punto porque realmente hay que comentar que las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, actualmente se presentan como algo totalmente al alcance de cualquiera, lo cual es cierto, pero hasta cierta escala. Ajá. Sí que pensamos que todos vamos a poder integrarnos a la inteligencia artificial de una manera eficiente y en donde podemos sacar ventaja, pues sí puede ser, pero hasta cierto nivel, porque hay que tener infraestructura para para poder explotar realmente a un nivel, pues, macro los recursos que dan estas nuevas tecnologías. O sea, eh, China tiene una serie o sea, porque nosotros podemos preguntarle al chat GPT, ¿no? ¿Qué puedo hacer de comer hoy? ¿Qué me recomiendas? Y me lo va a decir y estoy aprovechando la inteligencia artificial. Pero tal vez si quisiera construir algo mucho más complejo, necesito de una infraestructura muchísimo más compleja que realmente me permita llevar a cabo esos objetivos. Y eso es un reto, como lo decía Víctor, porque las diferencias entre países que adoptan y que aprovechan la tecnología no se hacen más estrechas, se hacen más amplias, porque no van a tener la misma capacidad de adoptarlas. Y eso, a su vez, reproduce las mismas estructuras de desigualdad
que se han generado históricamente, ¿no? Y esto es bien interesante, porque si lo aterrizamos a la parte de los negocios, pues bueno, ¿qué va a pasar? Pues pasa algo muy similar. Las empresas que van a tener la infraestructura y los recursos materiales y humanos para poder aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial, pues van a poder seguir aumentando su capital, mientras que las que no lo puedan integrar, pues se van a ver más relegadas. Y entonces empezamos a hablar de microempresas que hoy en día, como hoy en día las tienditas que decimos que se vieron superadas por el Oxxo, el Walmart o por pedir en Didi o en Rappi, y vemos cómo se ven más relegadas, pues ahora lleven ese escenario a muchos negocios que no van a poder adoptar de forma eficiente estos procesos tecnológicos porque simplemente no tienen los recursos, no porque no les interese o porque sean tradicionalistas, sino porque no pueden adoptar estos recursos. Y creo que eso es algo muy importante que se tiene que mencionar. Este, Finalmente, solamente para cerrar mi comentario y no ser tan extenso, comentaría que hace unos meses salió un libro que se llama El Nuevo Orden Internacional de la Inteligencia Artificial, de un autor chino precisamente. Es un libro interesante, creo, tiene sus limitantes también, a mi parecer, contextuales, pero es muy interesante que él percibe justamente esta disputa estilo Guerra Fría entre China y Estados Unidos, en donde, pues, si ustedes recuerdan históricamente, China y Estados Unidos, perdón, Estados Unidos y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, pues se disputaban por llegar primero a la luna, ¿no? Llegaron primero los soviéticos, también se disputaban la construcción de la bomba nuclear, lo lograron primero Estados Unidos y al muy poco tiempo la URSS lo logra. Y justamente pues esas disputas tecnológicas pues no dejan de seguirse reproduciendo, ¿no? Se reproducen en diferente escala, en diferente lugar, pero la lógica parece ser que es la misma. Y eso, pues inclusive, pues por esa misma dialéctica que existe en muchos tipos de relaciones, que es la cooperación y el conflicto, ¿no? Y justamente, pues eso es lo que quería comentar para cerrar esta mesa. Bueno, no para cerrarla, porque todavía tenemos espacio para que ahora ustedes sean quienes marquen las inquietudes que tienen tanto al maestro Víctor Noya como al doctor Abdiel, que también las estará contestando. Igual invito a las personas que están en la transmisión vía Zoom, que nos manden por ahí en el chat. Ya vi algunas preguntas que han llegado, entonces, pues con mucho gusto las van a estar acá respondiendo. Y si alguien aquí entre los compañeros que nos acompañan en el espacio físico, pues también lo pueden hacer. Así que abrimos el micrófono. ¿Alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta para los compañeros? ¿Sí? Ajá. Ok, pues quisiera agradecerles todo lo que han comentado. Me parece magistral, ha abierto mi panorama bastante de las situaciones que vivimos actualmente. Y bueno, yo tenía, en cuanto a lo que mencionaban de los algoritmos, las inteligencias artificiales, que hoy en día la mayoría de las personas que tenemos un teléfono inteligente tenemos acceso, pues quisiera preguntarles si no creen que también de alguna manera nos quitan nuestra autonomía como personas, ya que, bueno, si bien nos muestran contenidos que se adaptan a nuestra forma de pensar o a lo que nos gusta ver, estas tecnologías también podrían de esta forma pues manipularnos y quitarnos de alguna forma nuestra capacidad de pensar críticamente. Entonces, pues lo vemos hoy en día, cualquiera ya quiere opinar acerca de lo que pasa en Israel, en Rusia, no comentamos lo que pasa actualmente en África, que también son los países están despertando, por así decirlo,
y se están enfrentando a las potencias que por mucho tiempo se han aprovechado de los recursos de África. Entonces, pues esa es mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta situación de la tecnología y de cuál sería la mejor forma de utilizarlas para nuestro bien? Sería todo. Voy a leer, hay otras más, entonces, ¿les parece si leo algunas? ¿Alguien más aquí de los que estamos quiere participar? Sí, te escuchamos. Vamos escuchando las preguntas y después damos paso a los... Sí, sí, sí. Bueno, tomando en cuenta que ahorita dijeron que podíamos tocar ciertos puntos, no solamente el mercantil. Socialmente, ¿no consideran que la inteligencia artificial y la tecnología a una temprana edad tiene un retraso social ante la sociedad? Tal cual, así. Digamos, los niños de primera y secundaria, ¿no? Actualmente yo los veo y siento que son de primaria y tienen un retroceso social muy marcado, a diferencia, digamos, que todavía de nosotros. Tenemos esa marca de diferencia entre generaciones. No sé qué piensen al respecto. Yo lo veo así, pero me gustaría saber su punto. Ustedes son los expertos. Bueno, buenas tardes primero que nada. A mí me gustaría, dada que están aquí principalmente con la ayuda y que nos puedan aportar algo de información, dado la situación bélica que encontramos en este momento en el mundo, que es el conflicto israelí, me gustaría que nos ayudaran proporcionándonos algo de información acerca de cómo podríamos utilizar la innovación tecnológica que ustedes comentan o las nuevas tecnologías para evitar una recesión económica en el mundo como sucedió con Ucrania y Rusia. Buen día, soy Efraín. Quisiera realmente saber, por el aspecto de que estamos hablando también de temas muy importantes como políticos, sociales, económicos, que también en la seguridad puede influir mucho la inteligencia y las tecnologías que se avecinan. Como por ejemplo lo que se propuso anteriormente en el partido de Abrad, que era el proyecto Arcángel, era utilizar tecnologías de otros países para fomentar la seguridad aquí en México. Pero ¿cómo se podría enfrentar, digamos, todas estas tecnologías aquí en México con la complejidad del crimen organizado, de la corrupción, ese tipo de situaciones? Muchas gracias. Hola, yo quiero preguntar, ¿ustedes creen que la guerra del grupo que ahorita está el terrorista con Israel sea como que algo para mover la economía del mundo? Yo- y ya. Bien, muchas gracias a todas y a todos por sus preguntas. Creo que han planteado cosas muy interesantes. Y antes de que les ceda el micrófono a los expertos, voy a leer algunas preguntas que llegaron también acá por el chat. También están muy activos en la transmisión en Zoom, lo cual pues agradecemos muchísimo. Marco, bueno, dice, buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecerles por el espacio y la información que nos han proporcionado en esta mesa. Soy Marco Balmori de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ENES Juriquilla y tengo una pregunta estaba muy dirigida a Víctor Noya. Dice, ¿hacia dónde cree usted que va la inteligencia artificial en los gobiernos? Porque se sabe que existe una guerra armamentista o existe lo que se llaman armas disruptivas en diferentes partes del mundo. Se necesitará en el futuro una regulación a este tipo de tecnologías para que exista un control y evitar conflictos que afecten la seguridad de las personas. Tenemos también una pregunta de Castro Razo Emiliano Janú. Dice, bueno, buen día. Primero agradezco su tiempo e información que nos compartieron durante la duración de la mesa. Me llamo Janú Razo de Negocios Internacionales
La pregunta igual va para Víctor Noya. Dice que considerando los últimos alcances en las tecnologías del alcance civil, la logística el intercambio mercantil entre naciones, ¿podría haberse beneficiado o afectado por avances que no conozcamos aún? Otra pregunta es, buen día, soy Eduardo Iturriaga de la carrera de negocios internacionales de NES Juriquilla. Igual para Víctor, dice, ¿cuáles son las tendencias emergentes en la ciberseguridad que podrían representar las mayores amenazas para la infraestructura digital y la privacidad en un mundo cada vez más conectado y dependiente a la tecnología? Un poco ligado a lo que compartía el compañero. Buenos días, gracias por este medio, por este espacio tan interesante. Me gustaría el abordo sobre la nueva etapa de la globalización, cuáles serían las estrategias más efectivas para fomentar una mayor interconexión y aprovechamiento de las herramientas y conocimientos disponibles a nivel global, cómo podemos las juventudes incentivar a las personas que aún no están acostumbradas a estos cambios sin que se unan sin perder el objetivo de la intercomunidad. Gracias. Adrián Ortiz dice, ¿en qué mercados la inteligencia artificial tendrá mayor impacto y cuáles se verán con mayor rezago u obsoletos? Esa es una pregunta muy interesante. María Ponce, uy, hay muchísimas preguntas. Pues bueno, igual nuestros expertos pues las podrán sintetizar, ¿no? Tal vez en una respuesta más general, porque ya llevamos muchas preguntas, lo cual es muy interesante, pero pues a mí ya se me olvidaron muchas, entonces, no sé si ustedes las vayan recordando. Entonces, pues bueno, leo un par más que tenemos por acá. Dice, ¿de qué manera los algoritmos afectan o benefician ¿de qué manera los algoritmos afectan o benefician la información que se expande globalmente durante los conflictos de los países? Qué interesante. Otra pregunta es, ¿cuál sería una buena estrategia para tener a la mano e involucrarnos con la inteligencia artificial de mayor escala y que nos permita aplicar dicha tecnología en nuestras actividades de negocios? Esa está una muy buena pregunta. Y finalmente, Joseph pregunta, ¿cómo puede la inteligencia artificial optimizar la logística y la cadena de suministros en el comercio internacional? ¿Y cuáles son los desafíos asociados con su implementación? Bien, muchas gracias a todos y a todos los que han hecho estas preguntas tan interesantes. Y pues bueno, si te parece bien, Abdiel, ahora iniciamos con Víctor y cerramos contigo. Bueno, primero agradecerle sus preguntas, la verdad es que son muy interesantes. De hecho, casi todas las preguntas son para Víctor, perdón. Sí, sí, como les comentaba, agradezco sus preguntas. El interés que ustedes tienen en estos temas también resulta reconfortante porque quiere decir que están involucrados de alguna forma, que les interesa hacia dónde va esto, que también no se queden con lo que decimos aquí, sino que investiguen más. Por ahí el doctor ya también recomendó algunos libros, el maestro Julio también ya hay algunos autores. Yo también por ahí ya nombré a Yuval Noah Harari, también les recomiendo a lo mejor en el tema que les digo de quitarnos un poquito los sesgos. En psicología al doctor Steven Pinker también, ¿no? Incluso Richard Dawkins, que es un biólogo, también propone cosas interesantes en este tema. Bueno, con la primera pregunta, ¿los algoritmos nos manipulan? La respuesta es sí, y lo pueden hacer. Lo están haciendo todo el tiempo y muchas veces no los percibimos, ¿no? Tenemos esa confianza en nosotros mismos de poder tener la autoridad y discernir para decir, no me está manipulando. Sin embargo, todo el tiempo estamos bombardeados desde que nos levantamos, desde que vemos el celular, desde que abrimos Facebook, Instagram, TikTok, todas estas redes sociales, ya estamos influenciados por algo que posiblemente nos va a llevar a actuar de cierta forma durante el día, cómo nos relacionamos con las personas, porque esto no se trata, como bien lo decían, bajarlo al ámbito social, ¿no? En el que estamos comúnmente inmersos. Es decir, no queremos decir que la inteligencia artificial solo aplique para el comercio internacional ni los negocios, ¿no? Por supuesto que no en lo absoluto. Constantemente estamos bombardeados por ello. Ahora, la forma en cómo nosotros podemos abordarlo, yo te diría que a través del desarrollo de un pensamiento crítico más robusto,
Esto se logra investigando, leyendo, comparando diferentes fuentes de información. Nunca se queden con una sola fuente de información, ¿no? A veces yo leo en ocasiones algún libro y me parece espectacular y digo, wow, lo que dice este autor, estoy totalmente de acuerdo o estoy un 80% de acuerdo en lo que dice. Pero si leo a otro autor sobre ese mismo tema, me doy cuenta que no, que de hecho a veces ni siquiera se contradicen, se complementan, ¿no? A lo mejor ese 20% que me faltaba lo encuentro en otro autor, o incluso encuentro el 10 en otro y el 10 en otro, y ya completo ese 100% que creo yo puede englobar gran parte del tema que yo quiero investigar o del que quiero saber más, ¿no? Entonces, sobre el tema de los algoritmos, me parece que pueden facilitarnos la vida, porque en muchas ocasiones el autor que yo les decía, Yuval Noah Harari, este historiador israelí, menciona que el algoritmo incluso podría llegar en un futuro a decidir qué pareja amorosa, qué relación vamos a tener con qué personas, ¿no? Va a ser un análisis exhaustivo de tus condiciones físicas, psicológicas, sociales, cómo te desenvuelves, cómo te relacionas, y va a precisamente estudiar a otro conjunto de personas y va a sacar el mejor resultado para ti, ¿no? Ahora nosotros somos los que moldeamos estas inteligencias artificiales. Entonces, es importante lo que les comentaba en términos de regulación, de administración, de saber para qué lo quiero, qué es lo que va a funcionar y por qué es importante hacerlo, regular esto, ¿no? Ahora, en el tema de las guerras, por supuesto que supone una ventaja increíblemente grande frente a potencias militares. Aquí el tema me parece que es más, tiene que ver con puntos éticos o morales, en el de por qué yo debería usar esta arma, ¿no? Porque todos los países que han iniciado guerras o que han bombardeado, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos a Japón, eh, siempre decían una frase muy real, y esto también lo dice otro autor que ahorita no recuerdo su nombre, pero dice, estamos del lado correcto de la historia. Ese es un sesgo grandísimo. ¿Quién eres tú para decir que estás del lado correcto de la historia, no? ¿Quién te da esa autoridad moral para decir yo estoy del lado correcto de la historia? Y esto lo han dicho casi todos los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Entre ellos Barack Obama, por lo cual fue muy cuestionado, ¿no? Él argumentaba en sus conferencias y demás, es que las guerras se justifican porque estamos del lado correcto de la historia. Y no es así. La guerra creo que tiene muchas implicaciones sociales, económicas, políticas, pero también en cómo la gente percibe a los políticos, a los que los gobiernan y a los que toman las decisiones de si relacionarse con otros o no, de si tomar relaciones económicas, tecnológicas que nos permitan avanzar o no. En su momento, por ejemplo, la carrera, como les comenté al principio, de las bombas que desarrolló por ahí Oppenheimer, que alguien ya supongo que vio la película, ¿no? Tocan precisamente estos temas morales, ¿no? Al final él citaba por ahí algún texto indio, si no mal recuerdo, en el cual mencionaba que no, que se sentía el destructor de mundos, ¿no? Entonces, él trabajó arduamente en nombre de la ciencia, esa inquietud científica de demostrar que se podía contener toda esa energía de los átomos, ¿no? Que se podía usar para el bien o en este caso para una guerra, pero no a ese nivel. Él cuando hicieron las pruebas en julio, me parece, de 1945 y se dio cuenta del poder destructor que esto tenía, dijo, vaya, esto no estaba planeado para mí, ¿no? Esto no es lo que yo vislumbraba para la humanidad. Sin embargo, al final, esa decisión ya no la tomó él, lo tomó el gobierno, ¿no? Que le dijo, hasta un lado, no me interesa si crees que es bueno o malo, yo la voy a usar, ¿no? Y no fue una, sino dos bombas a Japón, que causó mucha destrucción, no solo física, muerte, hambruna. Entonces, todas esas decisiones que se toman respecto a la tecnología, en este caso para armas nucleares, que está muy en boga ahorita por el tema de Israel, me parece que se tiene que tomar desde puntos de vista muy específicos, muy complejos. Se necesitan tener esas conversaciones complicadas de decir, no solo es destruir, sino aportar a la sociedad, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Bueno, aquí más o menos apunté unos conceptos de otras personas que me decían que iban muy rápido, pero dicen, a ver, por ejemplo, las guerras actuales mueven a la economía del mundo, sí, definitivamente. En las últimas décadas, el mundo ha estado regido por el
por el imperialismo en Estados Unidos, siempre en cuanto, por ejemplo, puedo poner un ejemplo muy básico que es el de transporte. A lo largo de la historia, como ustedes saben, el transportar mercancía de un océano a otro, teníamos que rodear todo el continente. Es decir, pasar por Argentina, rodear, donde termina Argentina y Chile, y bordear, ¿cierto? Entonces, ¿qué solución dio el humano en este caso? ¿Quién me dice? El Canal de Panamá, que es una de los hitos tecnológicos más importantes de ingeniería, que resultó en poder atravesar la mitad del continente, ¿no? Y con ello abrió una revolución en el comercio internacional, la forma de intercambiar la mercancía, y ya resultaba mucho más barato, más rápido, más eficaz, eficiente. Entonces, este tipo de cosas, cuando se utiliza la tecnología en pro del beneficio de la humanidad, que es, repito, es muy difícil decidirlo, pues resulta en estas maravillas, ¿no? Resulta en poder conseguir estas cosas que antes eran inconcebibles. ¿Quién se iba a imaginar que alguien podía atravesar el continente de esta forma, así burlarlo, literalmente contra el planeta y decirle, te puedo atravesar y puedo compartir mercancía de un continente a otro de esta forma, ¿no? Obviamente estamos hablando de transporte marítimo, pero en ese entonces fue una revolución total. Ahí, bueno, no sé, quisiera también compartir la palabra con el doctor, si es que desea contestar alguna de las preguntas. Por ahí tomo nota de unas otras. Igual agradezco las preguntas, sobre todo el ímpetu allá en la Universidad de Insurgentes de lo que se está discutiendo. Y pues yo quisiera decir que hay un libro de Shoshana Zuboff que se llama El capitalismo de plataformas. Les los recomiendo inmensamente como para empezar un debate que también puede estar relacionado con una lectura del siglo XIII, imagínense, de un autor árabe llamado Ibn Khaldun, que podría de alguna manera hablar de lo que pues ahora se le conocen como las paparruchas, las fake news. Ibn Khaldun en su libro Los prolegómenos de la historia hablaba de las causas de la mentira. Y una de las causas de la mentira es la confianza en las fuentes que te transmiten la información. Un poquito para entrar en debate con Víctor, si hablamos de un siglo menos violento, habrá que cuestionarse la fuente, ¿no? Porque pandemias existen, África realmente pues ha sido un continente victimizado alrededor de lo que son de alguna u otra manera los procesos económico-productivos de un, digamos, nuevo rostro del capitalismo llamado capitalismo cognitivo que en estos momentos se está desarrollando y que de alguna u otra manera nos hace pensar, por ejemplo, por qué en los índices de violencia no están contemplados los asesinatos de negros en Estados Unidos o los asesinatos de latinos en Estados Unidos o los crímenes en términos de lo que es el aborto inducido a mujeres latinas y mujeres negras en Estados Unidos, en un contexto en el que están padeciendo también por la crisis del fentanilo en ese país, muy grande, ¿no? Yo le diría a quien preguntó hace un momento, no escuché sus nombres, la cuestión del teléfono inteligente, pues preguntarnos quién es más smart, si el teléfono o el personaje que lo utiliza. Pero no va en ese sentido, porque yo puedo tener el nuevo iPhone 15 o 16 que va a salir, pero no tengo la máquina que hace iPhones. Y yo creo que ahí está el detalle, que quien posee la máquina que hace iPhones es quien está dando la instrucción raíz al algoritmo. No es que el algoritmo piense solo, tiene una indicación humana. Por eso cuando hablamos de tecnología, la primera pregunta es tecnología para qué y para quién. Y eso nos lleva a un concepto que yo les recomiendo mucho que exploren, que se llama la división digital del trabajo. Y en la división digital del trabajo, no es lo mismo la persona que es dueña de la máquina que hace iPhones que yo que utilizo mi teléfono móvil para repartir a través de Didi Food o Uber Eats en mi motocicleta, pues cierto tipo de mercancía o comida. Hay una reproducción de un sistema de dominación centro-periferia, que es la crítica que hacemos desde aquí, por ejemplo, a Yuval Noah, en donde desde nuestra perspectiva sí hay
de alguna u otra manera más elementos que pueden combatir lo que es el determinismo tecnológico en estos momentos, sobre todo en términos de algo que también preguntaron hace un momento sobre la cuestión de la desadaptabilidad de las nuevas generaciones respecto a lo que es ese engolosinamiento en la tecnología, que habla de brechas digitales o analfabetismos digitales que implica que tengamos exposición temprana a las tecnologías sin una educación digital que pues nos hace falta y que podríamos caer rápidamente en estas causas de la mentira que hoy se les llaman sesgos, y que les recomiendo también para eso un libro de Daniel Kahneman llamado Pensar rápido, pensar despacio. Entonces, sí hay cuestiones ahí bien interesantes respecto a lo que estamos observando, sobre todo cuando decía de las fake news, porque de repente podemos tener conceptos como el grupo terrorista Hamas. Me llamó mucho la atención de empezar a tildar a Hamas de terrorismo cuando probablemente la respuesta de Israel también es un corte terrorista, que incluso la Organización de Naciones Unidas ahorita está llamando a Israel precisamente para que no siga reproduciendo crímenes de lesa humanidad contra el derecho internacional. El problema es dónde nos enteramos de las noticias y cuál es la fuente transmisora de estas noticias. En ese sentido, yo lo que les recomendaría es que pensáramos, por ejemplo, cuando nos pregunta una compañera sobre la recesión en el mundo que sucede en Ucrania y Rusia, yo les diría que pensaran ustedes en la cuestión de equilibrios y desequilibrios. En una cuestión de mercado, para que haya pérdidas debe de haber ganancias. ¿Dónde están concentradas esas ganancias? Y ustedes, como estudiantes de negocios, comercio internacional, pueden observar en los índices de mercado, por ejemplo, quiénes están concentrando ahorita los, digamos, mayores dividendos. Y van a observar en las empresas energéticas y las empresas armamentistas algo muy interesante. Ahora bien, preguntaban del proyecto Arcángel y la adopción de tecnologías. Y hablaba hace un momento de la división internacional, división digital del trabajo. Ahí lleva oculto un concepto que es el de soberanía digital. Si le hacemos caso a propuestas como esta de Arcángel, pues prácticamente estamos cediendo nuestra información y nuestros datos, que es quienes dicen ahora el oro del siglo XXI, pues los dueños de estas tecnologías. No estamos desarrollando tecnología propia, pese a que la inteligencia artificial en México se está desarrollando desde las décadas de los 70 con Adolfo Guzmán y Arturo Rosenblatt del CINVESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. Esta tecnología no está orientada a temas de seguridad nacional, que era una de las preguntas también que se lanzaba por ahí. Ahora, yo diría que los algoritmos no están vivos. Nosotras y nosotros, con las indicaciones que les damos, vamos a, de alguna manera, a alimentar con poca inteligencia y poca autonomía a una tecnología que puede, a través de lo que dicen dos biólogos neurocientíficos, Varela y Maturana, generar sistemas alopoyéticos y autopoyéticos que permitan, entre otras cosas, simular cuestiones vivenciales que permitan en estos momentos, en esta división digital de trabajo, por ejemplo, la automatización de las empresas, ¿no? Y tenemos ya ahí mecanismos robotizados. Y muy importante, ¿no? Por eso insistimos como en más lecturas en este sentido, porque cuando hablamos de la existencia después de 1945 con Dwight Eisenhower, el presidente de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, es importante señalar que él advirtió sobre la dictadura del complejo científico, tecnológico, militar e industrial que ahora se establece en una cosa llamada Silicon Valley en Estados Unidos, en San Francisco, en donde lo que estamos observando es, por ejemplo, la reconversión de lo que es el depósito o el cementerio tecnológico de todos los armamentos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial con fines de dominación de mercado. Y eso es Silicon Valley. Ahora, la lectura que hacemos aquí, por ejemplo, de algo que comentaba hace un momento Víctor, de Oppenheimer, es, bueno, en la película dice eso, pero en la realidad lo que sucedió con él es que les dijo a quienes aventaron la bomba cuál fue la distancia, cuál fue la altura y cuál fue el tiempo en el que tenían que detonar la bomba. No es que se lavara las manos y ya no participó en una masacre, que pues, como decía también el mismo Víctor, ha sido de las más catastróficas de la historia, impulsada por Estados Unidos. Aquí mi recomendación muy abierta es diversifiquen fuentes para que tengamos no solamente una parte de la historia, sino que podamos tener de alguna u otra manera
una profundización más respecto a lo que ahorita los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, impulsados muy fuerte por Comexo, por cierto, pues están hablando sobre el determinismo tecnológico, ¿no? Yo dejaría el debate, creo que se abrió un debate muy bueno, muy rico, que es de alguna u otra manera la importancia de este tipo de mesas, y pues les agradezco también la apertura, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Básicamente yo cerraría esta mesa con una reflexión que creo que podemos sintetizar en que, pues bueno, realmente la tecnología ha sido, es y será pues un arma de doble filo, ¿no? En donde hay quien la desarrolla con fines muy específicos y hay quien la adopta con otros fines, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues bueno, saber esto, conocer los contextos, conocer en qué dinámicas se está desarrollando, en qué dinámicas se están extendiendo los procesos tecnológicos y pues bueno, es estar listos para poderlos abordar, ¿no? Porque de nada sirve que en el mundo haya una ferocidad y haya una aceleración de los procesos tecnológicos y desde lo individual, pues estar siendo solamente observadores, ¿no? Esa es la invitación. Pues bueno, agradezco mucho al doctor Abdiel Hernández. Siempre es un gusto escucharte, Abdiel. Te mando un saludo hasta Querétaro, la tierra de gallos, ¿no? Tierra de gallos y Y quesos. y de quesos y Un de abrazo. vino. Te agradezco mucho el espacio que dispusiste en tu agenda. Víctor, te agradezco mucho el espacio que dispusiste en tu agenda. Siempre es un gusto coincidir contigo, platicar, debatir. Te agradezco muchísimo. Y pues bueno, para cerrar la mesa, me gustaría hacer la entrega de un par de reconocimientos. El tuyo te lo estaré compartiendo de forma virtual y espero compartírtelo también de forma presencial en alguna de esas charlas que son tan a gusto. El reconocimiento es este, básicamente, pues por la participación en las mesas como ponentes en el conversatorio de desafíos actuales de las ciencias sociales ante el auge de las inteligencias artificiales, y la mesa se tituló Negocios y Comercio Internacional, los desafíos tecnológicos y nuevos escenarios económicos, ¿ok? El reconocimiento es para el doctor Abdiel Hernández Mendoza y para el maestro Víctor Alberto Reyes Noya. Muchas gracias, maestro. Y el otro reconocimiento muy importante es para todas y todos ustedes que estuvieron aquí y también para todos y todas las compañeras de la ENES Juriquilla que nos estuvieron acompañando el día de hoy a distancia. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias, chicos. Fue un placer haber estado con ustedes, haber compartido esta lluvia de ideas. Y antes de que se vayan, me gustaría recomendarles dos libros. Ahorita no los recordaba bien, pero ya para que los anoten. Estos creo que van a ampliar más el conocimiento de temas que hemos tocado. Uno se llama Armas de Destrucción Matemática. La autora es Cathy O'Neill. Y el segundo es un libro de un autor que ya mencionó el doctor, Daniel Kahneman, que se llama Ruido. ¿Sí? Perfecto. Pues nada, espero les aporten mucho esos libros. Me despido. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, No, doctor. gracias a Y ustedes. hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, bien. Bien, muchas gracias. Recordar que tenemos otra mesa